Las redes sociales sin duda están universalizando la divulgación en salud. ¿Qué papel debemos jugar cada uno de nosotros? Nos lo cuenta José Manuel López Nicolás. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización el haber planteado este evento y segundo, la valentía de traer a un murciano para hablar de comunicación. Eso no suele ocurrir. Bien, soy científico, soy docente y soy divulgador. Trabajo en las áreas de ciencias experimentales y ciencias de la salud. Pero sin embargo creo que la comunicación científica y la comunicación sanitaria debe cambiar radicalmente en este país. Nos guste o no, en el siglo XXI, absolutamente todas las personas cuando se enteran de que contraen una enfermedad acuden al doctor Google. Eso es así y seguirá siendo así y no lo cambiaremos. Por eso es totalmente absurdo que en esta era haya profesionales sanitarios que obliguen al paciente a no buscar en Internet. Es absurdo que le digan que jamás tienen que buscar en la red. No. Lo que tienen que hacer es saber dirigirlos bien a qué parte de la red deben buscar. Eso no es fácil, eso cuesta un esfuerzo y la red, controlarla, le puedo asegurar que es algo complicado. En la red, al igual que en muchos centros sanitarios, públicos y privados, al igual que en muchos centros educativos, públicos y privados, te encuentras ciencia, pero también te encuentras pseudociencia. La homeopatía, el Reiki, la bioneuroemoción, están presentes en muchísimas páginas web, pero también en ellas hay sitios, lugares de un gran rigor científico a los cuales hay que dirigir a la persona. En la red podemos encontrar auténticos blogs que son obras de arte en disciplinas como puede ser la dermatología, la enfermería, la nutrición, la cirugía, etc. En la red también te puedes encontrar blogs que en solo unas horas reciben 300.000 visitas y que sirve para eliminar la alarma sanitaria que se crea de forma injustificada en el aspecto sanitario en toda España por una noticia sin ningún rigor que apareció en una organización. ¿Y las redes sociales? ¿Debemos utilizarlas como fuente de información? Pues ya le digo que las últimas encuestas de percepción social de la ciencia en general y de la sanidad en particular dicen que los jóvenes españoles, la primera fuente que utilizan para información son Twitter y Facebook. Por lo cual es absurdo que el profesional sanitario le dé la espalda a dónde está la buena información dentro de las redes sociales cuando todos los chavales acuden a ella. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo utilizando un hashtag y utilizando una cuenta de Twitter se pueden dar auténticos cursos espectaculares sobre vacunas, que aparte de informar, desplazan el movimiento antivacunas que últimamente se está creciendo en España. Pero aparte de servir para formarte como profesional e informar a la sociedad, ¿le puede servir a un investigador para algo el estar en la red? Ya no solamente por el acto generoso, como dicen algunos, de voy a informar a la sociedad. No, me puedo retroalimentar yo. Les voy a contar una historia. Fíjense, ese documento es el más importante que he recibido en mi vida. Lo recibí en el año 1993. Era una credencial del Ministerio de Educación y Ciencia, porque en aquellos momentos la ciencia sí que merecía un ministerio. Y entonces, con esa credencial me iba a servir para hacer mi tesis doctoral. El año 1993. Esa tesis doctoral abarcaba, uno de sus objetivos era el encapsular compuestos de naturaleza lipídica, como puede ser ácidos grasos, como puede ser el colesterol, para diseñar alimentos que tuvieran mejor perfil sensorial y mejor valor nutricional. Para ello iba a utilizar unas moléculas que solamente son anillos de glucosa, que tienen forma de donuts y que tienen la capacidad de atrapar sustancias en su interior para enriquecer productos, para eliminar otros que ya no sean tan beneficiosos, etc. Se llaman ciclodestrinas y acuérdense de esa palabra. Durante 4 años me dediqué a lo que algunos despectivamente llaman la investigación básica. No entiendo esa frontera entre investigación básica e investigación aplicada y no entiendo cómo puede pensar la gente que puede existir una sin la otra.
Me dediqué a diseñar esquemas, planteamientos, gráficas, fórmulas, etcétera, etcétera. Todo con la idea de generar los nuevos productos con mejor valor nutricional y un mejor valor sensorial. En el año 97, hace ya mucho de aquello, se presentó esta tesis. Esta tesis de nombre infumable, como la gran mayoría de las tesis, de la cual estoy muy orgulloso, pero que nunca, nunca jamás esa investigación básica se tradujo en el diseño de nuevos productos. Y a mí se me quedó una espinita clavada. ¿Había servido para algo todo ese trabajo que había hecho durante esos años? En ese momento, una persona muy cercana a mí, que me habló de muchos investigadores en el área de la salud, cuyas investigaciones en aquel momento parecía que no servían para nada. Me habló de Fleming y de la penicilina, y en el momento que Fleming descubrió la penicilina parecía que era un descubrimiento absurdo. Me habló de Ramón y Cajal, y me recordó lo que dijo Ramón y Cajal: cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años y a veces tardan siglos. Y a veces nunca llegan. Y si no llegan, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la investigación es la generación de conocimiento per se, olvidándote de las aplicaciones. Y yo le pregunté, ya, pero ¿y si no sirven para nada? ¿Y el dinero que se ha invertido en esta investigación para qué ha servido? Y me dijo una frase que me sorprendió, pero con la que estoy de acuerdo. La inversión en ciencia es una gran mentira. Y en ciencia no hay que invertir. No hay que invertir absolutamente nada. Y en salud, menos todavía. ¿Por qué? Porque en ciencia y en salud lo que hay que hacer es gastar. Porque generalmente, cuando hablamos de inversión, siempre tenemos asociado en la cabeza el recoger beneficios inmediatos. Y esto en salud no funciona así. Gasta, genera conocimiento y ya llegará o no llegará. Pero la espinita la seguía teniendo clavada. Pasaron muchos años, estoy hablando más de 20 años, hasta que de momento, estando presente en las redes sociales, me encontré este tuit, de casualidad, porque no se me nombra en el tuit. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque ahí hablaban de una molécula, ciclodestrina, pero si esa es la molécula con la que yo trabajo desde el año 93, la protagonista de la tesis. No todo el mundo habla en las redes sociales todos los días de esta molécula. Y se hablaba también de dos personas, una tal Natalia y una tal Carmen María Alarcón. Y decidí enterarme quiénes eran ellas, qué relación tenían con mi molécula y esto de qué iba. Esta niña que tienen ahí es Natalia. Natalia tiene 7 años, la edad de mi hija. Natalia tiene una enfermedad rara que se llama Niemann-Pick tipo C. Una enfermedad rara que en lo que consiste es que tiene alterados unos genes NPC1 y NPC2 que codifican unas proteínas. ¿Y esas proteínas para qué sirven? Para el transporte lipídico. Como tiene alteradas esas proteínas, no las tiene con buen funcionamiento, los lípidos se le acumulan en distintas partes del organismo. El principal y el más peligroso, aquí, en el cerebro. Esa enfermedad de carácter genético hace que los niños que la tienen tengan una esperanza de vida de 6 o 7 años como mucho. La edad precisamente que tiene Natalia. ¿Y quién era la otra persona que aparecía en el tuit? En el tuit aparecía Carmen María. Carmen María es la madre de Natalia. Carmen María ha hecho algo que haríamos todos nosotros, que es luchar ferozmente por la salud de su hija. Pero sin embargo, Carmen María, desde mi punto de vista, ha llegado mucho más lejos de lo que yo al menos llegaría. Aparte de aparecer en medios de comunicación, llegar a las autoridades políticas regionales y nacionales, Carmen María ha llegado a un sitio impresionante. Mire, fue hospital por hospital a ver qué le decían. Y en todo le decían que su hija no tenía cura, ninguna, y que lo único que podía hacer era esperar que le llegara el momento. Y ella, porque ella era paciente, la madre también, lo que hizo fue ponerse a investigar y a utilizar las redes sociales y los medios de comunicación que había, las investigaciones científicas, ella, solita, con la ayuda de muy pocas personas. Y se encontró que en Estados Unidos estaban dándole un tipo de tratamiento a 2 niñas gemelas que padecían la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Se lo contó a todos los hospitales y todos se negaron. No, salvo uno, la Zarzuela. La Zarzuela dijo que ellos sí que le daban el tratamiento a su hija, pero para ello le pusieron una condición. La condición es que lograra de la Agencia Europea del Medicamento y lograra de la Agencia Española del Medicamento la autorización para darle el tratamiento que le estaban dando a las niñas americanas. Era un medicamento huérfano y tenía que lograr
que le dieran la autorización, si no, no había nada que hacer. Y lo logró. Aunque nos parezca increíble, su lucha tuvo fruto. ¿Saben ustedes cuál fue la decisión de la Agencia Europea del Medicamento? ¿Saben ustedes cuál fue la molécula que le aprobaron para poder tratar a Natalia? Esa que hay ahí y esa que yo tengo en el laboratorio. ¿Cómo se llama? Se llama ciclodestrina. Y es exactamente la misma molécula que en el año 93 servía para encapsular lípidos de alimentos para mejorar su perfil sensorial. Cada 15 días, y acuérdense de este dato que es importante, Natalia va de Murcia a Madrid. ¿Para qué? Para que le pinchen aquí ciclodestrina. ¿Y qué es lo que hace esa molécula? Lo mismo que hacía en los alimentos con los que estuve trabajando yo y con los que ha estado trabajando muchísima gente y ha aportado cosas durante estos años. Coger el colesterol y quitarlo. En ese momento Natalia espabila. ¿Espabila por qué? Porque le has quitado la basura de la cabeza. ¿Pero estás curándola? No. Hasta que llegan los 15 días siguientes, ¿qué es lo que ocurre? La basura se le vuelve a acumular en la cabeza. Yo no sé ustedes lo que hubieran hecho, pero yo al ver ahí mi molécula y enterarme de este caso, lo que hice fue irme a la Zarzuela. A la Zarzuela a hablar con la jefa de pediatría y a la Zarzuela a ver cómo se encontraba Natalia. Y me dijeron eso, que el tratamiento estaba siendo efectivo en la paliación, que el tratamiento estaba sirviendo para limpiarle el colesterol. Pero hasta ahí hemos llegado. Bien. Eso es lo que ocurre en el cerebro de Natalia. Le introduces la ciclodestrina, te atrapa el colesterol y lo quita. Ya sabía lo que había pasado y lo que se escondía detrás de ese tuit. Ya sabía que hacía mi molécula allí. Ya sabía qué resultados estaba teniendo en Natalia. Pero yo quería algo más. Como investigador podía hacer algo más. Y como divulgador, ¿qué hice? Pues lo que hice fue utilizar los blogs. Utilizar los blogs para difundir toda esta noticia, toda esta historia. ¿Por qué? Porque con ello lograba dos objetivos. Uno, concienciar a la gente de la importancia de las enfermedades raras. Y dos, concienciar a la gente de la importancia de la investigación básica en salud. Porque yo no me podía imaginar en el año 93 que aquellas cosas que yo hacía con aquella molécula en alimentos se iban a aplicar en el año 2013-2014 a una niña con enfermedades raras. Y eso había que contarlo. Pero no solamente en los blogs, no, utilicé todo tipo de redes sociales. Di charlas en muchísimos eventos. Y una de ellas, que se celebró en Bilbao, utilizando YouTube, se convirtió en viral. Y un día recibí una carta. ¿Una carta de quién? Una carta de la reina de España. La reina de España felicitándome por el trabajo que se había hecho en ese momento, que estaba haciendo el grupo de investigación y por darlo a conocer. ¿Y qué hice? Un pasito más. Lo que hice fue convencer al jefe de mi grupo de investigación, que jamás habíamos trabajado en enfermedades raras, para que abriera una línea. Una línea en la cual poder tratar a Natalia. Dijo que sí. Y estuvimos durante un año, y piensen, todo gracias a un tuit, durante un año o año y medio analizando la orina de Natalia. Analizando la orina de Natalia, ¿para qué? Porque les he dicho que cada 15 días esto es lo que ocurre en su cabeza. Y cada 15 días le introducen la molécula. ¿Pero por qué cada 15 días? ¿Por qué? ¿Por qué no cada 5? Pues porque esa molécula no se sabe el tiempo de permanencia en el organismo. Y esa molécula presenta cierta toxicidad. Y lo que hay que hacer es, vamos a asegurarnos que está limpia para que no ocurra nada. Estuvimos analizando la orina y nos encontramos una sorpresa que en cuestión de 3 días la molécula ya no estaba en la cabeza. ¿Eso era bueno? Sí, eso era buenísimo. ¿Por qué? Pues porque si cada 15 días le pinchan y ella espabila dentro de su extrema gravedad, pues ahora no hace falta esperar 15 días. A partir de ahora, tanto ella como todos los niños que tienen esta enfermedad, cada 3 días se le puede pinchar y con eso se mejora su calidad de vida. ¿Qué haces en ese momento? Comunicarlo. ¿Pero a quién se lo comunicas? Se lo comunicas a la comunidad científica, a través de los papers tradicionales. Pero esta historia también había que comunicarla. ¿Comunicarla a quién? Comunicarla a la sociedad. ¿Cómo? Otra vez. Los blogs de divulgación científica, las webs de divulgación científica, las redes sociales a las cuales no le podemos dar la espalda y todos los medios de comunicación en los que colaboro a diario. Pero si bien es importante, muchísimo, utilizar el canal adecuado para cada colectivo, papers, comunidad científica, redes, blogs, etcétera, la sociedad, es importante también la forma y encontrar algo que enganche al público.
Y eso es muy importante cuando utilizas estas herramientas. Cuando quieres llegar a gran escala, como hablábamos antes. Esa es mi molécula, un anillo de glucosa. ¿Qué fue lo que yo encontré? ¿Cuál fue la herramienta que encontré? Pues fue unir mis dos pasiones, para utilizar esa herramienta para contarle a la gente lo que estábamos haciendo. Mis dos pasiones son esa molécula y esa otra. ¿Y qué es lo que hice? Pues hice una cosa. Lo que hice es lo siguiente. Lo que hice fue, cada artículo que nosotros publicamos en el grupo de investigación, cada artículo en el grupo de investigación, lo transformo en un post. Un post donde aparecen orcos, donde aparecen elfos, donde aparecen hobbits, donde mi jefe me quería echar del grupo de investigación. Un post que, ¿qué se logra con esto? Con esto lo que se logra es, por un lado, que un artículo científico que llega a 3 o 4 frikis, que son los que lo leen, y ojo, que es el primer paso de todo, porque hay gente que confunde y dice que la divulgación es una alternativa a la investigación, y de eso nada. Primero investiga, publica en su sitio y luego divulga. Pero al convertirlo en una historia del Señor del Anillo, simulando mi anillo de glucosa, en cuestión de horas llega a las 20.000, 30.000, 100.000 personas. Y así se transmite a la sociedad. ¿Y algo más? Puede encontrar un investigador sanitario, un investigador de ciencias experimentales, aparte de ese acto generoso, como llaman algunos, que no lo creo así, de contarle a la sociedad y contarle a la comunidad científica que a los niños con Niemann-Pick tipo C ya no hace falta esperar 15 días, sino se le puede pinchar cada 3 días. ¿Podemos hacer algo más? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues resulta que sé que están pensando en este momento que soy un friki. Y si no lo piensan, tienen un problema. Pero resulta que está lleno de frikis el mundo. Y resulta que puede haber un friki que es el director técnico de una gran empresa de alimentación de este país. Resulta que ese señor también sea un amante del Señor de los Anillos, al cual yo no conocía de nada. Y buscando cosas en la web del Señor de los Anillos, encontró el post que les he mostrado antes, con elfos, orcos, etc. Y cuando se puso a leer, se dio cuenta, redes sociales, blog, etc. Se dio cuenta que el trasfondo que había en ese artículo, ojo, en esos posts, con el máximo rigor científico, porque como decían antes por ahí he oído, divulgar la ciencia no es vulgarizarla, ni muchísimo menos. Con el máximo rigor científico se estaba dando cuenta que lo que yo contaba detrás de orcos, elfos, etc., solucionaba el problema que él tenía para lanzar una nueva línea de productos al mercado para estudiar el síndrome metabólico. El problema que tenían es que necesitaban meter ingredientes dentro de sus productos. ¿Qué necesitaban? El anillo. El mismo anillo que era el protagonista de la tesis, el mismo anillo que le pinchamos a Natalia cada 15 días. ¿Y qué hicimos? Nos reunimos, me llamó, nos juntamos el grupo de investigación, otros grupos, un montón de empresas fuertes españolas y redactamos un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación, ¿dónde lo enviamos? Al Ministerio de Economía y Competitividad, iba a decir al de Ciencia, pero no encuentro. ¿Y qué ocurrió? Sorpresa. El Ministerio decidió financiar ese proyecto de investigación hace unos meses con prácticamente 1 millón de euros. En ese momento, mi jefe, si hacía falta, iba vestido de elfo al departamento. Imagínense ustedes ese momento que le digo, ¿te acuerdas? Porque te lo voy a ver en silencio. ¿Se acuerdas de aquello? Calla, no me lo cuentes. Digo, ¿y esta resolución del Ministerio? Orco. Fíjense, y acabo. Una historia que empezó con un tuit. En el cual los investigadores, que solamente se podía ver si los investigadores utilizan las redes sociales, no solamente para comunicar la ciencia, sino para retroalimentarte y fomentar tu investigación. Del tuit se pasó a la web, de la web se pasó a YouTube, de YouTube se generó una línea de investigación en un departamento, en un grupo de excelencia de la región de Murcia. Los resultados que ahí salieron sirven para mejorar la calidad de vida de no solamente Natalia, sino de muchísimos niños que puedan tratarse, y eso ya el equipo médico lo valorará si hacerlo o no. Esto se ha comunicado a la comunidad científica a través de los papers tradicionales y a toda la sociedad utilizando una herramienta
Y gracias a todo este ciclo se ha conseguido 1 millón de euros. ¿1 millón de euros para qué? Para empezar de nuevo todo el ciclo de la investigación y de la comunicación científica a la sociedad. Después de lo que les he contado, ¿de verdad creen en el siglo XXI que un investigador, que un profesional sanitario debe limitar su comunicación a imágenes como esta? Yo creo que no. Pero hacen falta que se impliquen todos. Hacen falta que se implique el médico para formarse en aquellas webs y en aquellos blogs que tienen una información impresionante. Hace falta que se implique también el paciente, que tiene su responsabilidad a la hora de buscar la información pertinente, y hace falta que los investigadores salgamos de nuestra torre de marfil y dediquemos parte de nuestro tiempo a aquellos que nos debemos, que es a la sociedad, y contarle para qué sirve lo que hacemos y para qué sirve la ciencia en general. Muchísimas gracias a todos.